¿Qué tal? Bueno, estamos aquí entonces con Raúl D'Amelio, como decíamos, director del Museo Castanino y del Museo Macro aquí en Rosario. Bueno, ¿cómo estás, Raúl? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, nada, estamos acá en el Castañino, en el Museo Castañino. Esta es la oficina de la dirección. Y bueno, nada, buenos días a ustedes, gracias por venir. Bueno, me gustaría comenzar por tu lado de formación, ¿no? De lo que fue tu incursión en el arte, cómo te preparaste, cómo fue tu etapa facultativa, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un camino largo. Yo tengo de formación básica, soy arquitecto, o sea, me recibí en el año 1981. Hice toda mi formación aquí en la Facultad de Arquitectura de Rosario, donde, bueno, después de ese momento, digamos, de que me recibí como arquitecto, tuve la oportunidad de poder viajar. Estuve un año, un poco más, afuera, en Estados Unidos y Europa. Y en ese momento, ese viaje fue fundante para mí, fue muy importante porque decidí una situación que yo ya venía trabajando de hacía un tiempo, que era mi relación con las artes. A mí siempre me importó el tema artístico en sus conceptos, en sus desarrollos, en la forma de hacerlas, cómo entender las artes en general. No solo las artes plásticas, sino también la música. Entonces, ese viaje fue muy determinante para mí porque hizo que yo decidiera finalmente comenzar la escuela de arte, aquí en Rosario también. Y bueno, eso fue ya estaba la democracia, tiene que haber sido año 1984, donde yo comienzo en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes. Y ahí empezamos con una serie de amigos y demás, que nos hicimos un grupo importante de gente. Todo el desarrollo de esos años está muy marcado por una generación, porque fue la apertura democrática. Fueron años muy interesantes, de mucho desarrollo. Y fue ahí donde yo empecé a combinar el tema de las artes, la arquitectura. Empecé a fusionar algunas situaciones que a mí me interesaban trabajar, y comienzo a trabajar en principio ad honorem en una escuela chiquitita, recién formada, que era la Escuela de Museología de Rosario. Eso tiene que haber sido el año 87, 86, 87, 88, por allí. Y ahí comienzo todo un desarrollo con el tema arte, arquitectura, museos. Comienzo un desarrollo personal que me empezó a interesar muchísimo, y bueno, empecé a formar gente. Al principio era todo nuevo, había que armar la escuela, era una escuela muy nueva, hacía un par de años que estaba funcionando nomás, y esa escuela de museología para mí fue también esta es una idea de muchos profesores, que uno no solo enseña, sino que también aprende, ¿no? Enseñando. O sea, uno aprende de los alumnos todo el tiempo. Es una enseñanza permanente de mutua colaboración. Hay situaciones que uno sabe que transfiere al alumno, pero el alumno después devuelve cosas novedosas, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a formarse de otra manera, y de mucho intercambio, de mucha creatividad, de mucha experimentación. Así que esos años fueron muy importantes para mí como desarrollo profesional. Después vinieron las becas, después vinieron la formación en distintos lugares, vinieron las becas al exterior. Tuve becas en Argentina, obviamente, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Rosario, qué sé yo, muchos lugares. Y las becas afuera, fundamentalmente, las más importantes para mí fueron una en Brasil, una beca muy importante de una institución importantísima que tiene sede en Roma, que se llama ICROM. Yo entro más profundamente al tema museos a partir de ahí, de ese momento, con toda mi formación en conservación de colecciones. Y después la otra que fue importantísima fue una de Fundación Antorchas. De Fundación Antorchas, en aquel momento, formaba un montón de profesionales en las artes. Yo también obtuve becas de la Fundación Antorchas, no una, sino varias.
Y después una beca en España, en Madrid, en el Ministerio de Cultura de Madrid, en la Subdirección de Museos. Y después vinieron los concursos, vinieron cosas, y bueno, llegando al último concurso del Museo Castagnino. Claro. Bueno, justamente después de toda esa vasta formación de viajes, de becas, llegó la posibilidad de poder dirigir el Museo de la Ciudad. Justamente, ¿cómo te llegó esa oportunidad? Justamente era algo para lo que vos habías estado preparando. Fue un reto y obviamente fue tu primera incursión en lo que fueron la dirección de los museos. Sí, estás en lo cierto, tal cual, fue así. El Museo de la Ciudad llegó en un momento, fue en el año 2004. El Museo de la Ciudad estaba en un momento muy crítico, o sea, prácticamente estaba cerrado. Entonces, yo venía trabajando, yo daba clases en la escuela, esta que te cuento, y trabajaba en la Secretaría de Cultura también como arquitecto, asistiendo a museos, dándole apoyo, haciendo obras de conservación del edificio, de las colecciones, siempre con proyectos. Y es ahí cuando me proponen que les presente un proyecto para el Museo de la Ciudad. A ver, y entonces ahí yo vi una posibilidad y un desafío. Ese proyecto, que era un proyecto para el museo, terminó resultando la dirección del museo. Fue una alegría enorme porque un montón de ideas que estaban dando vuelta se pudieron plasmar allí. El Museo de la Ciudad para mí fue otro momento destacado de la carrera mía, en lo particular, no por lo que yo di, sino por lo que aprendí, no solamente por lo que hicimos, sino por todo el aprendizaje. Fue casi un laboratorio, porque el Museo de la Ciudad, si la gente lo conoce, es un museo pequeño, pero que tiene un patio. Hicimos el invernadero, que hicimos actividades allí. Y fue un laboratorio de experiencias, de exposiciones, de charlas, de conferencias, de presentaciones de libros, de música, de poesía. Bueno, cantidades de cosas hicimos allí. Entonces, eso fue lo que me permitió, de algún modo, todo lo que vino después. Claro. Bueno, justamente después de otros proyectos, llegó lo que es la dirección del Castagnino, también del Macro. ¿Qué significa para vos personalmente poder estar dirigiendo este museo con todo lo que significa estos museos, con todo lo que significa para los rosarinos esta institución? Bueno, el Castagnino, perdón, el Castagnino es una institución, te diría yo, de las más importantes de la Argentina, ya no tanto de Rosario, es una institución dentro de las artes plásticas, es una institución con una de las colecciones más importantes del país. Y esta pregunta que vos me hacés, ¿qué significa para mí? Es un desafío tremendo, porque implica que todo este desarrollo hay que aplicar el conocimiento al 100%. Hay un montón de situaciones que se dan, un montón de complejidades, diría yo, porque los museos de arte reúnen una serie de condiciones importantísimas en el cual no solamente pasan cosas adentro, sino que pasan cosas afuera. Estamos siendo observados por la comunidad, el Museo Castagnino sobre todo, y Macro tiene otro desafío además, porque no es una institución, en realidad es una institución con dos sedes, pero esas dos sedes, las dos son muy demandantes. Todo el mundo espera cosas, tanto del Castagnino como del Macro, entonces el desafío es doble. Y bueno, por suerte este año pudimos establecer ya, pudimos acomodar entre los compañeros acá, tanto de Castagnino como de Macro, pudimos acompañar algunos procesos, estamos consolidando el proyecto. Los proyectos de los museos tienen tiempos limitados porque obviamente yo no soy de la idea de que los directores se tienen que quedar eternamente en los puestos. En un futuro relativamente cercano vendrá otro. Pero el proceso que estamos llevando nosotros adelante de algunos años, digamos 5 años, 7 años, yo tengo un decreto por el concurso por 5 años con la posibilidad de 3 más. Bueno, hoy estoy concentrado en estos 5 años. Ya llevamos 1 y largo, 1 y pico. Entonces,
Bueno, estamos en pleno proceso de armado y las cosas se están yendo muy bien, la verdad. Nos están visitando muchísimas personas de todos los lugares del país, todo el mundo queda muy contento con lo que estamos haciendo. Y llevó este periodo de un año de adaptación, pero bueno. Y esto que me estás contando, que viene mucha gente a verlo, de que hay mucha respuesta, ¿es algo quizás atípico en estos días que están atravesando el arte quizás en el país? Digamos, los museos han caído en un tipo de desuso por parte de la gente o no? ¿O es algo que se ha mantenido estable a lo largo de los años? No, perdón. Los museos últimamente, estos últimos años, han producido un proceso de transformación. Yo te diría que hará alrededor de 10, 15 años aproximadamente los museos se empezaron a transformar en otra cosa. Dejaron de ser esos lugares sacros, ¿viste? Cerrados, vacíos, siempre lo mismo, sin identidad y con pocas visitas, la gente no concurrían solo las escuelas, alguna vez que otra, que fue ese proceso que te cuento del Museo de la Ciudad. A partir de esos años, y esto hablo en cuanto a mi experiencia, a partir de aquellos años yo he encontrado, tuve dos ejemplos de museos casi abandonados. Uno es el Museo de la Ciudad y el otro el Museo Marc, el Museo Histórico Marc, que también me tocó trabajar allí, y también encontré un lugar prácticamente sin proyecto, con una colección enorme, maravillosa, pero sin proyecto. Entonces también me tocó trabajar allí con un proyecto también acotado, como una especie de ordenador, me tocó hacer a mí, y lo que yo hice fue acomodarlo y empezar a captar los públicos, ¿no? Entonces son procesos que se van dando, son momentos, son desarrollos de compromisos con la gente, ¿viste? Y hay una cosa que pasa muy interesante, que es que cuando hay una propuesta, porque el tema es cuando no hay propuesta, cuando pasa un año, 2 años, 3 años, 5 años y está siempre lo mismo, la gente no va más. Entonces, cuando uno hace una propuesta a la gente, a la comunidad, en este caso la comunidad de Rosario, la gente responde. La gente viene, empieza a venir, qué interesante, y empiezan los medios a trabajar, empieza el boca a boca, empiezan los comentarios, empieza a reconstruir los lazos y las redes con los distintos grupos de personas que concurren al museo, y se empiezan a establecer lazos de relaciones y de comunicación, diría yo. Y bueno, hoy en día, justamente estás hablando que hay mucha respuesta de la gente. ¿Qué puede venir a ver hoy la gente al Museo Castañino? ¿Qué se le está mostrando y qué se le está ofreciendo al público? Bueno, ahora, a este año, en el mes de mayo, o sea, hace poquito relativamente, hicimos una apuesta muy fuerte, que es trabajar con la colección del Castañino más Macro. La muestra se llama Arte Argentino. Es una apuesta muy jugada porque estamos trabajando exclusivamente con la colección que poseen ambos lugares, que es una colección extensísima que viene desde el año 1917 justamente con la figura de Juan B. Castañino en aquellos años, que fue un mecenas y una persona que ayudó muchísimo a los artistas de su momento. De aquel momento del 1917-1918 a hoy, se creció una colección impresionante de arte argentino y también europeo, pero muy fuertemente de arte argentino. Entonces la muestra se llama así, sin eufemismos, Arte Argentino, con la colección de Castañino y más Macro, ¿no? Castañino y Macro, en donde podemos decir sin ponernos colorados, que es una de las colecciones más impresionantes de la Argentina y que podemos hablar tranquilamente desde aquí, de la ciudad de Rosario, de arte argentino y mostrarla al país y al mundo también, porque es lo más importante que tiene este museo, sus propios autores, sus propios artistas. Y bueno, la apuesta es interesante, tienen que venir a verla. Bueno, y me contabas antes que se viene ahora algo interesante en agosto, bueno, de la mano de un artista muy importante de aquí del país.
Sí, tenemos varias muestras. Tenemos ahora mismo, en poquitito, en breve, el 23 de agosto, inaugura Marta Minujín, que es una artista que seguramente muchos conocen. Es una artista de los años 60, bueno, actualmente en plena producción, una artista muy importante a nivel internacional. Luego viene en macro para septiembre Roberto Jacobi, que es otro artista también conceptual y un activista de un montón de situaciones, una persona interesantísima. Viene a exponer en macro. Después viene una exposición en planta alta del Museo Castañino que trabaja sobre aquellos años 80 que hablábamos antes, esa apertura democrática, esos años que fueron explosivos a nivel artístico en la ciudad de Rosario. Viene una muestra muy importante de más de 20 artistas de la producción de aquellos años. Y después viene el Salón Nacional, que también te trae algunas modificaciones y algunas sorpresas interesantes, que está abierto a todo el país y se otorgan premios muy importantes para los artistas. ¿Sí? Bueno, Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y espero que invito a toda la audiencia a que venga a ver al Museo Castañino y también a Macro, que visiten las exposiciones, porque tenemos que estar muy orgullosos de las colecciones que tenemos aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, Raúl D'Amelio, director del Museo Castañino y del Museo Macro, que ha tenido la amabilidad de recibirnos aquí, a nosotros, a Con la Gente, así que muchas gracias.